Mi mamá me advirtió que no esperara un regalo de cumpleaños porque soy la menos favorecida, pero le di la vuelta a la situación con una sorpresa propia, y su reacción fue inolvidable. Estaba a punto de cumplir 18 años y no podía sacudir la sensación de que a nadie le importaba. No era solo que no esperara nada por mi cumpleaños, era como si sintiera que nadie se daría cuenta si desapareciera por completo. Al crecer, siempre me sentí como la extraña en mi familia. Mi hermana mayor era la estrella, la que todos admiraban, era hermosa, inteligente y talentosa, y mis padres nunca me dejaron olvidarlo. Mi hermano menor también era un favorito, era el bebé de la familia y mis padres lo mimaban, lo llevaban a viajes especiales, le compraban regalos caros y elogiaban cada uno de sus logros. Yo, por otro lado, era promedio en lo mejor. Sacaba buenas notas, pero no estaba al tope de mi clase como mi hermana. Jugaba deportes, pero nunca fui una jugadora estelar. Tenía unos pocos amigos cercanos, pero nunca fui el alma de la fiesta. Mi mamá, en particular, nunca parecía preocuparse mucho por mí, siempre favoreció a mi hermana y hermano, dándoles atención y elogios. Recuerdo una vez cuando tenía unos 10 años, mi mamá vino a verme jugar fútbol. Estaba emocionada de mostrarle lo que podía hacer, pero cuando miré hacia las gradas, solo vi a mi mamá charlando con otra mamá, sin siquiera prestar atención al partido. No era solo la falta de atención lo que dolía, sino la forma en que mi mamá me trataba diferente a mis hermanos. Mi hermana y hermano podían hacer cualquier cosa, quedarse hasta tarde, responder mal, romper la hora de llegada, mientras que yo era sometida a un estándar más alto. Mi mamá me gritaba por la más mínima infracción, incluso si mi hermana o hermano habían hecho lo mismo una docena de veces antes. A medida que crecía, aprendí a aceptar que siempre sería la hija menos favorecida, pero al acercarse mi cumpleaños número 18, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Este debía ser un gran hito, un día para celebrar mi mayoría de edad, pero en su lugar, me sentía como si solo estuviera marcando el tiempo, esperando el día en que pudiera dejar esta casa y no volver a mirar atrás. Entonces, un día, mi mamá confirmó lo que siempre había sospechado: no esperes nada por tu cumpleaños, dijo sin siquiera levantar la vista de su libro. Eres la hija menos favorecida, después de todo. Me sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Siempre supe en lo profundo que mi mamá no se preocupaba por mí tanto como por mi hermana y hermano, pero que me lo confirmaran tan abiertamente una semana antes de mi cumpleaños número 18 se sintió como una traición. Pasé los siguientes días tratando de convencerme de que no importaba, de que no necesitaba la validación de nadie para ser feliz, pero en lo profundo sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Quería que alguien, cualquier persona, me dijera que era especial, que valía algo, pero nadie lo hizo. Y al acercarse mi cumpleaños, sabía que iba a ser como cualquier otro día, un día en el que era invisible, un día en el que era la hija menos favorecida. En la mañana de mi cumpleaños, me desperté sintiéndome más deprimida que nunca. Podía escuchar a mi hermana y hermano en la cocina riendo y bromeando con mis padres. Sabía que probablemente ni siquiera recordaban mi cumpleaños, pero no podía hacerme caso. Era solo otro recordatorio de que era la extraña en mi propia familia. Me arrastré fuera de la cama y bajé las escaleras, medio esperando que mi familia me sorprendiera con algo, pero sobre todo resignada a que nada iba a suceder. Cuando entré en la cocina, mi mamá miró hacia arriba desde la estufa y me dio una pequeña sonrisa. «Feliz cumpleaños», dijo como si fuera un pensamiento tardío. Murmuré un gracias y me senté a la mesa, mirando hacia abajo a mi cereal. Mi hermana y hermano seguían charlando, ajenos a mi miseria. Quería gritarles, decirles cuánto dolía ser la extraña, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Nunca entenderían lo que era ser yo. Cuando terminé mi desayuno, mi mamá se levantó de la mesa y se acercó a mí. «Escucha», dijo en voz baja, «sé que no he sido la mejor mamá para ti. Sé que favorecí a tu hermana y hermano sobre ti, y lo siento. Pero quiero que sepas que te amo, aunque no siempre lo muestre». Miré hacia arriba, sorprendida. Nunca había oído a mi mamá disculparse antes, ni siquiera reconocer que me había tratado diferente a mis hermanos. Por un momento, sentí un destello de esperanza,
Tal vez las cosas iban a ser diferentes a partir de ahora. Pero entonces mi mamá arruinó todo al agregar, no esperes nada especial por tu cumpleaños, ya sabes cómo es. Sentí el mismo golpe en el estómago que había sentido unos días antes. Era una cosa ser la hija menos favorecida, pero era otra cosa completamente diferente que mi mamá me lo hiciera notar en mi cumpleaños. Me levanté de la mesa sintiéndome enferma del estómago y regresé a mi habitación. Pasé la mayor parte de la mañana deambulando por mi habitación, sintiéndome mal por mí misma. No quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Solo quería estar sola. Pero entonces, alrededor del mediodía, algo cambió. No sé exactamente qué fue, tal vez la realización de que no necesitaba la validación de nadie para ser feliz, o tal vez fue la terquedad que siempre había sido parte de mí, pero de repente supe que tenía que hacer. Me levanté de la cama y comencé a revolver mi armario, sacando ropa y juguetes que ya no usaba. Encontré un viejo álbum de fotos y comencé a hojearlo, con lágrimas corriendo por mi cara. Vi fotos de mí misma cuando era pequeña, sonriendo y riendo, y me di cuenta de que había habido un tiempo en que había sido feliz. Pasé el resto del día trabajando en mi proyecto. Pegué fotos en papel de construcción, escribí pequeñas notas y envolví todo en papel de seda. No sabía si haría alguna diferencia, pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando el sol comenzó a ponerse, entré en la cocina con mis paquetes cuidadosamente envueltos. Mi mamá miró hacia arriba, sorprendida. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Sé que dijiste que no esperara nada por mi cumpleaños, dije con la voz temblando, pero quería darte algo a cambio. Le entregué los paquetes, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi mamá miró hacia abajo a los paquetes y luego hacia arriba a mí. Mientras mi mamá revisaba los paquetes, pude ver su rostro volviéndose cada vez más rojo de vergüenza. No dijo nada durante un largo momento, pero finalmente habló. Lo siento, dijo suavemente, no quise lastimarte. No sé. Asentí, sintiendo que las lágrimas pugnaban por salir de mis ojos. No quería pelear con ella, no ahora. Pero entonces algo dentro de mí cambió. Había estado aferrada a este dolor durante tanto tiempo, pero ahora me di cuenta de que no tenía que seguir así. No tenía que dejar que sus palabras me definieran. Me voy a mudar, dije de repente, sintiendo un arrebato de adrenalina. Hoy encontré un apartamento y todo está listo. El trato se cerrará mañana. La expresión de mi mamá cambió instantáneamente y pude ver la ira acumulándose en sus ojos. No puedes irte así, dijo su voz elevándose, tienes una familia aquí. No puedes abandonarnos. Pero me mantuve firme. Estaba cansada de ser siempre la que se quedaba atrás, siempre olvidada. No estoy abandonando a nadie, dije firmemente, ahora soy una adulta legal. Solo estoy haciendo lo mejor para mí, y por primera vez, no voy a dejar que nadie me haga sentir culpable por ello. Podía sentir que mi familia me miraba conmocionada y horrorizada por mis palabras. Los demás también habían bajado, pero no me importaba. Finalmente había encontrado mi voz y la iba a usar. Hubo un silencio atónito en la habitación y por un momento nadie habló, pero entonces mi mamá comenzó a llorar, sus hombros sacudiéndose con sollozos. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Tal vez las cosas no siempre serían así, tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una forma de sanar nuestra relación y seguir adelante, pero por ahora, todo lo que sabía era que estaba tomando el control de mi vida y eso se sentía muy bien. Actualización, 2 meses después *. Convertirme en completamente independiente financieramente fue un gran logro, especialmente para alguien de mi edad. Había estado trabajando hacia este objetivo durante años, ahorrando cada centavo que podía y haciendo pequeñas inversiones aquí y allá. Pero el camino hacia la independencia no fue fácil. Hubo innumerables horas de investigación, noches tardes analizando números y hasta algunas lágrimas derramadas en el camino, pero perseveré, decidida a hacer mi sueño realidad. Todo comenzó cuando conseguí mi primer trabajo. Estaba decidida a ahorrar tanto dinero como fuera posible, así que viví de manera frugal y puse cada dólar extra en cuentas de ahorro de alto rendimiento. Con el tiempo,
el dinero comenzó a sumarse y luego estuvieron los sacrificios. Me perdí innumerables cenas con amigos, me salté viajes e incluso pospuse comprar ropa nueva. Me ceñí a lo esencial, pero todo valió la pena al final. Mis hermanos intentaron ponerse en contacto conmigo en ocasiones. Sus intentos eran sinceros, pero otras veces parecía que solo estaban pasando por el motions. Mi hermano, que siempre había sido distante, de repente comenzó a llamarme cada semana. Me preguntaba cómo estaba, qué estaba haciendo, pero mi buen sentido era que no estaba interesado en mis respuestas. Parecía que solo estaba pasando por el motions de ser un buen hermano, pero no se preocupaba por mi vida o mis logros. Por otro lado, mi hermana fue más genuina en sus intentos de ponerse en contacto conmigo. Estaba genuinamente orgullosa de mí por ahorrar suficiente dinero para irme y vivir cómodamente a una edad tan temprana y quería celebrar mi éxito conmigo. Salíamos a almorzar o teníamos una noche de película y por un breve momento sentí que estábamos cerca de nuevo. Pero entonces había veces en que el apoyo de mi hermana parecía condicional. Si no estaba de acuerdo con ella en algún tema o no seguía su consejo, se volvía distante y fría. Era como si solo estuviera dispuesta a apoyarme siempre y cuando hiciera todo a su manera. En general, apreciaba los intentos de mis hermanos por estrechar lazos conmigo, pero era evidente que nuestra relación ya no era lo que era. Era difícil lidiar con los altibajos en nuestras interacciones, pero estaba decidida a centrarme en mis objetivos y no dejar que sus opiniones o acciones me afectaran demasiado. Mis padres no intentaron ponerse en contacto conmigo y yo más o menos esperaba que lo hicieran. Siguiente historia. Mi mujer, de 41 años, y yo, también de 41, vivimos con 2 hijos menores de 6 años bastante cerca de mis padres, que rondan los 60. La gente suele suponer que tenemos una especie de guardería gratuita, pero en realidad hemos tenido una historia complicada con ellos a lo largo de los años. Nos han dicho que no hacemos lo mejor para nuestros hijos o que bebemos demasiado, lo cual rebatimos. Los dos tenemos buenos trabajos, vivimos dentro de nuestras posibilidades, no bebemos mucho y casi nunca lo hacemos cerca de nuestros hijos. Como resultado, tenemos una relación educada pero no especialmente estrecha con ellos. Intentamos mantenernos a nosotros mismos al tiempo que nos aseguramos de que nuestros hijos ven a sus abuelos con cierta frecuencia, 1 o 2 veces por semana. La semana pasada tuvimos un momento en el que estábamos hablando con mi madre. Le hablamos de unas vacaciones familiares que habíamos reservado para los 4. Son 3 o 4 horas de vuelo a un hotel de 4 estrellas con todo incluido en un lugar en el que ya hemos estado antes, al igual que mis padres. La primera pregunta de mi madre fue si ese lugar era adecuado para niños. Se me desencajó la cara por un segundo y enseguida intenté suavizar la situación con una broma. Oh, no, es terrible para los niños, corren con motosierras y se balancean en cuerdas, es mortalmente peligroso. Mi mujer respondió más o menos lo mismo. No levantamos la voz ni nos enfadamos. Sin embargo, mi madre se ofendió de inmediato, nos regañó y se puso a llorar, insistiendo en que era una pregunta perfectamente válida y que no merecía ser rechazada de esa manera. En ese momento, con mi madre, suelo ceder, pero dado que está en terapia en este momento, le devolví la pregunta, ¿qué querías decir con eso? ¿De verdad crees que mi esposa y yo podríamos haber elegido un hotel no apto para niños para nuestras vacaciones familiares? No respondió directamente, solo continuó llorando y dijo que no había dicho eso. Desde nuestra perspectiva, mi madre nunca ha dicho nada positivo sobre nosotros como padres. Cuando decidimos contarle sobre nuestra primera vacación familiar al extranjero como familia de 4, preguntó si habíamos elegido un hotel apto para niños, como si no fuera lo primero que buscaríamos en una vacación así. Mi madre se negó a aceptar este punto. Además, mi hermana, de 37 años, que no tiene hijos y no tiene experiencia con el juicio parental sobre su crianza, intervino diciendo que era una pregunta perfectamente normal que haría a cualquiera de sus amigos con niños. Es una pregunta legítima sobre si un hotel es apto para niños, o es algo de lo que debemos ofenderse. Como dije inicialmente, decidimos disfrazar la ofensa con humor, pero obviamente esto no cambió la postura de nadie. Además, ahora mi madre se siente validada por el extraño acuerdo de mi hermana con su afirmación.
La pregunta parece inocua, parte de hacer conversación, pero quizás, basándonos en la percepción de las motivaciones de mi madre según la historia pasada, proyectamos un significado más profundo en ella. Suponemos una ofensa en ausencia de insulto directo. Sin embargo, las dramáticas de mi madre al escuchar nuestra respuesta son reveladoras. Generalmente, uno no se pone a la defensiva a menos que tenga una razón para desviar la atención. Esto parece ser un caso de mala comunicación exacerbado por años de mala comprensión interpersonal. No entiendo por qué mantienes una relación con personas que claramente no te gustan. En cuanto a la segunda parte de la historia, mi suegra de 70 años parece estar sufriendo algún tipo de problemas de memoria tempranos. Esto ha estado sucediendo durante al menos 5 años. Le he hablado sobre ello y mi esposo también, pero ella dice que es normal para su edad, lo cual no es cierto. A veces acepta ir a ver a un médico, pero cuando regresa a casa, olvida que aceptó y tenemos las mismas conversaciones una y otra vez. No estoy segura de cuánto olvida y cuánto finge porque es más fácil. Le he dicho a mi esposo que necesita viajar para verla y llevarla al médico, pero él no lo hace. Al fin y al cabo, no es mi madre, y si ni ella ni mi esposo están dispuestos a cuidar su salud, ¿cuánto más debería hacer yo? Tiene muchos problemas para conectarse con nuestros hijos, ella quiere desesperadamente, pero no escucha nuestras sugerencias y hace lo que quiere. Por ejemplo, ha comprado 3 veces el mismo juego de mesa para nuestro hijo de 3 años, uno cada año desde que tenía 1. Esto lo frustra y no puede jugar. También siempre les dice a mis hijos que pronto podrán visitarla y divertirse mucho, algo que obviamente nunca sucederá. La única vez que le pedí que cuidara a mi hijo de 3 años, se olvidó y se alejó dejándolo sin supervisión después de 10 minutos. Estaba cerca y lo recuperé, nunca estuvo en peligro, pero no confío en que sea una adulta responsable. Siempre hago un sonido ambiguo, pero creo que si dijera que nunca consideraría dejar que los cuide a menos que vea a un médico sobre su memoria, podríamos tener una idea de lo que está sucediendo y qué esperar. Esto podría ser la motivación que necesita para ir, pero se siente manipulador y mezquino, ya que de todos modos no lo permitiría. En cuanto a las opiniones sobre la situación. Si su memoria es tan mala como dices, probablemente no recordará la conversación en un par de días. Sin embargo, realmente deberías presionar a tu esposo para que vaya a verla o designe a alguien más para ayudar a su madre a ir al médico. La intervención temprana puede marcar una diferencia al frenar el progreso de la demencia y prolongar la vida. Hay una buena posibilidad de que tu suegra no solo esté en negación sobre su demencia, sino que también sea consciente de lo mal que está. Esto podría ser una cuestión de vida o muerte para tu suegra, ya sea que ella lo reconozca o no. Si tu esposo ama y valora a su madre, necesita actuar sobre esto lo antes posible. No eres el malo en esta situación, NTA, pero dices que tiene 70 años y que sus problemas de memoria son de inicio temprano, lo cual es incorrecto. A los 70 años es cuando se esperan signos de demencia. Mi padre fue diagnosticado a los 72 y mi madre a los 67. La demencia de inicio temprano ocurre antes de los 65 años. Puede parecer que estoy siendo pedante, pero es importante que entiendas esto porque ninguna parte de ti debería pensar que es demasiado joven para que sea demencia. Ella tiene exactamente la edad en la que estas cosas suelen comenzar, y tú y tu familia necesitan tomarlo en serio. En cuanto a decirle que no la dejarás cuidar a los niños a menos que vea a un médico, si su memoria es tan mala, lo que sucederá es que se pondrá triste en el momento, olvidará la conversación y de todos modos no irá. Existe algo llamado mentira terapéutica con pacientes de demencia. Por ejemplo, si el esposo de la paciente ha muerto y ella pregunta dónde está, no le dicen que ha muerto porque eso la molestaría sin motivo, así que le dicen que estará aquí en un rato y luego ella lo olvida de todos modos, lo que la mantiene tranquila. Tu sonido ambiguo es el instinto correcto, creo que deberías seguir haciéndolo. Te doy un NTA porque hasta ahora no has sido el malo, y creo que tu esposo está siendo un poco así. Tienes razón, él necesita viajar para llevarla al médico. Ella no irá por su cuenta, y es posible que el esposo esté en negación y no quiera admitir lo mal que está, pero necesita hacerse cargo aquí.